Bueno, ahora sí. Por Dios, la vuelta que dimos. Ay, a ver si se escucha ahora. Sí, se vio la boludez que hice, ¿no? Tremendo. Lo que me gustaría saber si se escucha el sonido en YouTube. Y listo. Y lo que ustedes dicen, quisiera saber. Ok, salvo lo que quisiera saber que a ustedes se los escucha. Y con eso estamos. Si es así, estamos. Bueno, entonces ahora esperamos que Andrea se sume y volvemos a empezar. Entonces, bueno, así empiezan los seminarios cuando es la primera vez. Así que les agradezco, muchas gracias por haber venido. Eh, a ver, mándale un mensaje por favor a Andrea para que se sume, ahora le mando. Entonces, básicamente hoy estamos invitando a Rodrigo Echeveste. Luciano, por favor, fíjate si YouTube anda, pues yo no lo puedo ver al mismo tiempo. Eh, Muchas gracias, Andrea, por sumarte. Entonces, bueno, volvimos a empezar. Queríamos arrancar con música. Hice el intento de poner música. Me dijeron que no se escuchaba, no estaba saliendo en YouTube. Toqué mal un botón, cerramos. Bueno, estamos empezando de vuelta. Entonces, es así. Primer día. Estamos grabando, así que si hay un problema con la transmisión virtual, no se preocupen que todo lo que dijimos hicimos quedó grabado. Y lo que les propongo, entonces estamos arrancando el seminario de, de la comunidad vallesiana plurinacional, le estamos diciendo. Se viene un congreso en Santiago del Estero el 4 y el 5 de agosto. Las invitaciones al congreso cerraron el 31 de marzo y recibimos afortunadamente el doble de propuestas que estábamos esperando. Así que lo cerramos en el primer llamado, cerramos la convocatoria del Congreso, pero la verdad que la próxima vez vamos a hacer un esfuerzo mayor para poder tener un Congreso un poquito más amplio y un poquito más organizado con más tiempo. Así como esta charla de hoy empezó desorganizadamente, el Congreso tiene un poco esa dinámica de primera vez. Que arrancó, digamos, el año, digamos, es un proceso por lo menos que arrancó en Argentina, vamos a decir. Eh, en Argentina tenemos eh, gente que trabaja con el enfoque bayesiano, en particular la persona que más nos estuvo ayudando y que forma parte de este proceso es Osvaldo Martín, que él es un investigador de CONICET, eh, que es además desarrollador en el lenguaje de programación, del lenguaje de programación PyMC. Entonces con él, con Jimena que está acá con nosotros, el año pasado nos empezamos a reunir para organizar el congreso. En realidad nos conocimos con Osvaldo en el 2019, cuando Osvaldo organiza en San Luis un taller argentino de computación científica. Y Osvaldo, como referencia vallesiana, me acerco ahí, y Osvaldo y Jimena decidieron en ese año, 2019, hacer un taller 2020. Pero vino la pandemia, no se hizo. La idea era hacerlo en Santiago del Estero, ese taller de computación, taller argentino de computación científica, se llamaba. La idea era hacerlo en el 2020 en Santiago del Estero, no se hizo, y hasta el 2022 no se había hecho. Entonces, el año pasado, con Jimena y con Osvaldo empezamos a organizar este congreso. En la organización del congreso empezamos a buscar gente que estuviera trabajando. Y eso fue lo que hicimos a la primera parte del año pasado. Empezamos a contactar a los investigadores de CONICET, investigadoras que hoy identificamos que trabajaran en el área a través de la página de CONICET. Y a final del año pasado hicimos ya una investigación de la página Scopus, que es una página de ciencia de referencia, haciendo filtro de artículos científicos en los que los autores tuvieran como afiliación, alguno de los autores tuviera como afiliación Latinoamérica y tuvieran el título en el abstract palabras claves relacionadas al enfoque bayesiano. ¿Qué es el enfoque bayesiano? Porque esto es un seminario del enfoque bayesiano. Y con esto voy a cerrar y voy a hacer la palabra que hoy nos estamos recibiendo de Rodrigo
y tenemos a Luciano y Andrea como nuestro panel. Jimena, que se sumó casi sin darse cuenta que era una... No sé en qué situación está, pero justo se sumó al final y no charlamos con ella. Bueno, decir que el enfoque bayesiano es... básicamente tenemos en ciencia, yo soy antropólogo social y con un doctorado en computación, Rodrigo físico del Balseiro y trabajando en neurociencia, ahora nos va a contar. Andrea es ecóloga, trabaja en el INTA y es especialista en enfoque bayesiano. Luciano es un biólogo que se metió por todos lados y bayesiano del 2005. Entonces, ¿qué nos une a todos nosotros que somos de disciplinas tan distintas? Nos une básicamente un lenguaje común, que es el lenguaje de cómo alcanzamos verdades en contextos de incertidumbre. Porque tenemos, la ciencia tiene una pretensión de verdad, ¿sí? Las ciencias formales, la matemática, deriva teoremas en sistemas cerrados, sin incertidumbre, vamos a decir, y bueno, alcanzan verdades. Pero en ciencias empíricas, donde tenemos que validar las proposiciones en sistemas abiertos que tienen incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Bueno, existe después de 250 años la misma dos reglas de razonamiento que le llamamos teoría de la probabilidad y la regla de la suma y del producto. Es un lenguaje común, es un lenguaje intuitivo que funciona en términos generales. Y funciona para todas las ciencias, por eso es nuestro lenguaje común. Y por eso vamos a poder hacer una charla con disciplinas tan diversas. Y ahora entonces vamos a escucharlo a Rodrigo. Y voy a ceder la palabra antes de que arranquemos. Muchas gracias por venir. Si querés. Si ustedes, Andrea, Luciano, querían decir algo. Preséntense un poquito. Son dos personas que se expresan mucho. Que se saben expresar. Se saben expresar. Me quedo quieto. Interactuar en ese sentido. Hoy en día la ciencia es cada vez más interdisciplinaria, así que es muy lindo esto, encontrar un congreso, una plataforma donde nos podamos compartir este lenguaje común con gente de distintos lugares, distintas disciplinas, así que es un muy lindo desafío. Bueno, si les parece, arranco entonces. Primero quería agradecer por la invitación a Gustavo, felicitarles por la iniciativa de esta comunidad, está muy buena, por tener el impulso de salir a buscar a la gente, que no es fácil, y de empezar a reunirla en actividades como esta y en el congreso que se están armando para Santiago del Estero más adelante en el año. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco de lo que estoy haciendo. Voy a empezar a compartir pantalla, si quieren. Les quiero comentar que acabo de corregir el audio. Ahora sí funciona. Bien, buenísimo. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla, por las dudas me confirman.
¿Se ve bien? Sí. Bueno, buenísimo. Perdón, me voy a tomar el tiempo porque si no se me puede ir al diablo. Hoy les voy a estar contando un poco de nuestro trabajo sobre cómo modelar la dinámica de la corteza visual primaria usando redes recurrentes, bajo la perspectiva de que la corteza visual primaria lo que está haciendo es inferencia bayesiana y en particular inferencia bayesiana por muestreo. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso. Me presento brevemente, algo comentó Gustavo, pero vengo de la física, hice mi licenciatura en mi maestría en física en Balseiro, después me fui a hacer mi doctorado a Alemania, a Frankfurt, ya trabajando en neurociencia computacional y en redes neuronales. Mis títulos son en física, pero en realidad nunca me dediqué a los problemas clásicos de la física, sino que siempre me orienté hacia la neurociencia y a la neurociencia computacional. Y después del doctorado me fui 3 años y medio a hacer un postdoc a la Universidad de Cambridge, al CBL, que es un instituto de aprendizaje biológico y computacional, en donde podríamos decir que la mitad de la gente hace neurociencia y la mitad hace machine learning, y esas dos mitades interactúan mucho, y está muy presente el enfoque probabilístico y bayesiano, así que bueno, ahí fue donde empecé a mezclar todas estas herramientas y bueno, de eso un poco va la charla que les voy a dar hoy. Entonces, primero va a haber una introducción, es una audiencia muy heterogénea, entonces no voy a asumir que nadie sepa nada de Machine Learning, así que, bueno, va a haber una intro de, no sé, unos 15, 20 minutos sobre esto, para tener una noción básica. Obviamente no pretendo que adquieran un entendimiento acabado de estos temas en algo que va a ir muy rápido. Pero bueno, el esquema básico, sobre todo del aprendizaje supervisado en Machine Learning, es que uno tiene un conjunto de datos de entrada y uno tiene un modelo, y a uno le gustaría que el modelo produzca ciertas salidas deseadas, y ese modelo está expresado en términos de una serie de parámetros aprendibles. Entonces, lo que hacemos es buscar una configuración de parámetros tal que el modelo genere salidas útiles para la tarea que queramos realizar, ya sea clasificar imágenes, hacer un diagnóstico a partir de imágenes médicas, controlar un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, todos estos modelos que uno escucha de inteligencia artificial, de machine learning, no son otra cosa que funciones parametrizadas con parámetros aprendibles. En particular, una parametrización muy usual en la inteligencia artificial son las redes neuronales, que simplemente van a ser, como les digo, una manera de parametrizar una función de entrada-salida. ¿De qué se tratan las redes neuronales? Entonces, primero empezamos por el elemento, el bloquecito más chiquito constitutivo, que es la neurona. Entonces, en las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, básicamente la neurona tiene una serie de dendritas que reciben información que proviene de otras neuronas, son integradas, y después se emite una respuesta de salida de esa neurona que se transmite por el axón y se comunica a otras neuronas que están en la red. Entonces, en Machine Learning podemos pensar que una neurona, acá pongo modelo base sin aire como una referencia a cómo se compraban los autos antes. Hay veces que las audiencias más jóvenes no comprenden la analogía, pero básicamente una neurona muy, muy simple, artificial, básicamente toma sus entradas, las multiplica linealmente por una matriz de pesos, lo pasa por una no linealidad y genera una salida. Esa sería una neurona artificial base. Sería una función así, con un sesgo B. Y bueno, este tipo de neuronas son muy antiguas, ya algunas ideas empezaron en los años 40 y siguieron en los 60 y permiten hacer clasificaciones sencillas. Acá está el famoso perceptrón de Rosenblatt del 58. Algunas de las no linealidades típicas que se usan en Machine Learning son tipo sigmoideas o tipo lineal rectificada, como ven acá. ¿Qué sería una capa? Vamos a hablar de capas en un ratito. Bueno, una capa sería poner un montón de neuronas juntas.
¿no? Entonces ahora las entradas entran no a una sola neurona, sino generamos como muchas copias, cada una con sus propios parámetros, y eso sería una capa. Y si la matriz de pesos comunica todas las entradas con todas las neuronas de la capa, o sea, si va de n del espacio de dimensión n de las entradas, de dimensión m de las salidas, si es una matriz densa, hablamos de una capa completamente conectada. Y una vez que tenemos capas, ¿de qué se trata esto de las redes profundas que hace unos años hacían mucho ruido? Bueno, básicamente apilar una serie de capas como esta, o sea, generar un procesamiento secuencial de la información entra a una primera capa, el resultado de esa capa se pasa con otros pesos a una segunda capa y así a una tercera capa y demás, hasta llegar a la salida. O sea, la información fluye, en este caso sería de izquierda a derecha, y esto se llama una arquitectura feed-forward, o de alimentación hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen estas redes? Es que tienen una cantidad enorme de parámetros, o sea, cada matriz de pesos va a tener la dimensión de entradas por número de neuronas, y esto es muy difícil de aprender. En principio, en su momento se demostró un teorema de existencia que muestra que con una sola capa oculta intermedia, si la capa es suficientemente ancha, uno tiene un aproximador universal de funciones. O sea que en principio uno podía aprender cualquier función que se le ocurra utilizando una red de este tipo, pero hay una enorme cantidad de parámetros y esto es básicamente, o era básicamente inentrenable. Con lo cual, si bien era muy poderoso, este tipo de redes entraron durante décadas en una era de hielo, donde, bueno, no se podía avanzar y la gente en Machine Learning empezó a recurrir a otro tipo de modelos porque esto no andaba. Hasta que aparecieron las famosas redes convolucionales. Entonces, uno de los pioneros de las redes convolucionales fue Yann LeCun, trabajando en un problema que se trata de reconocer dígitos manuscritos, y muestra que con un tipo particular de redes, este problema se puede empezar a resolver súper bien. ¿Y de qué van las redes convolucionales? Bueno, al igual que para armar nuestra neurona buscamos inspiración en el cerebro, para armar las redes convolucionales también se buscó inspiración en el cerebro. Y resulta que si uno mira las etapas de procesamiento del sistema visual ventral, que vemos acá, que la información pasa primero por un área que se llama B1, después B2 y así sucesivamente, lo que vemos es que las primeras áreas se encargan de codificar información de pedacitos muy chiquitos del espacio visual y de características muy simples. Por ejemplo, orientaciones en pedacitos chiquititos de la imagen. El área siguiente integra esa información para empezar a armar formas cada vez más complejas y así va avanzando el procesamiento en el cerebro de manera tal de que áreas más profundas responden a áreas cada vez más grandes del espacio visual y a estímulos cada vez más abstractos, más complejos. Esa es la idea detrás de las redes convolucionales. Entonces, para lograr ese efecto en redes artificiales es que se recurre a la convolución y la agregación. La convolución lo que hace es decir, en vez de que todos esos pesos que veíamos de esa matriz de W sean todos pesos libres, la idea es agarrar un pedacito más chico de la imagen, aprender pesos para ese sectorcito como ven acá, y después usar esos mismos pesos trasladados, desplazados por toda la imagen. O sea, estamos generando una simetría de traslación. Y en vez de aprender una matriz densa enorme, estamos aprendiendo matrices chiquititas, muchas de estas, o sea, muchos filtros que se van a pasar por toda la imagen. Y después, la etapa de agregación lo que hace es agarrar neuronas vecinas en esa capa y hacerle una operación de max o hacerle una operación de promedio. Entonces, si yo voy utilizando sucesivas etapas de convolución y agregación, convolución y agregación, convolución y agregación, cada vez tengo neuronas que miran, entre comillas, un área más grande de la imagen y además van a ir generando representaciones más complejas. Esa es la idea fundamental. Y esto ha sido enormemente exitoso en un montón de problemas de Machine Learning. ¿Cómo se entrena un modelo así? ¿De qué hablamos cuando hablamos de entrenar el modelo?
Bueno, supónganse que tengo una de estas redes convolucionales y yo quiero entrenarla para que cuando yo le muestre una imagen de un gatito como acá, responda gato a la salida. Y si le muestro un perro, responda perro. Entonces, volviendo a este esquema de que un modelo no es otra cosa que una función parametrizada por una serie de parámetros, en este caso la parametrización de esa función es una red neuronal, lo que hago es definir una función de pérdida que me diga si el comportamiento que está teniendo la red es bueno o es malo. Y en función de esa función de pérdida, que por ejemplo si tuviera que hacer clasificación, podría ser una entropía cruzada, o si fuera un problema de regresión, o sea, de predecir un número real o una serie de números reales, puedo usar el error cuadrático medio. Utilizar esa función de pérdida para de manera iterativa ir modificando los parámetros de la red en la dirección en la que vaya mejorando esa función de pérdida. Pero ¿cómo modificamos estos parámetros? Bueno, básicamente el esquema más usual son distintas variantes de descenso por el gradiente. Si la salida de la red se puede expresar como una concatenación de funciones de la entrada y todas esas funciones tienen derivada, entonces existe la derivada de la salida con respecto a cada uno de los parámetros. Y entonces yo puedo derivar y ir moviéndome en la dirección del gradiente que mejore mi función de costo de manera iterativa. ¿Cómo calculo el gradiente? ¿De papel y lápiz a mano? No, hoy en día no hace falta. Básicamente... ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, adelante. En la anterior, Sí. esto habíamos hablado un poquito antes de el inicio de la charla, que este es el espacio de parámetros y lo que estamos haciendo acá cuando hacemos descenso por el gradiente es quedarse con un único valor de los parámetros. Simplemente eso en general, en el enfoque bayesiano, lo que hace que sea costoso también es que hay que evaluar todo el espacio de hipótesis o aproximaciones a eso. Simplemente ese comentario como acá estamos seleccionando una única hipótesis y después, bueno, siga la charla. Sí, o sea, digamos, en las redes bayesianas, que quizás es a lo que se refiere Gustavo, los parámetros, en vez de aprender un único peso, uno aprende una distribución sobre los pesos. Pero en realidad uno termina haciendo exactamente esto porque lo que uno hace es escribir... ahora, los parámetros de nuestra red no son los pesos, sino que son los parámetros de las distribuciones que describen esos pesos porque son paramétricas. Entonces, está bien que es interesante lo que decís. Al final sigue siendo un descenso por el gradiente. Sí, o sea, uno está se bien, termina las quedando técnicas con para los minimizar... metaparámetros de las distribuciones. Pero hay una diferencia en el sentido de cuando haces la predicción con esta red neuronal, que tiene un único parámetro... Claro, no muestrea. No muestreas, sí. Claro, sí. Bueno, después por ahí llegamos a algo de muestreo, al final vamos a ver si llego. Básicamente que la predicción se hace con una única hipótesis, no con la contribución de todas las hipótesis. Eso simplemente. Claro, este sería el esquema más clásico. Sí. Bueno, después creo que vamos a... No, perfecto. Era apenas un comentario. Bueno, ¿y cómo se calculan esos gradientes? Como les decía, no de papel y lápiz, sino que básicamente si yo puedo escribir a la salida como una función de otra función de otra función de otra función de otra función de la entrada, uno puede usar la regla de la cadena y básicamente hay librerías que usan algo que se llama el algoritmo de retropropagación, que es una manera muy eficiente de hacer estas cuentas, donde, así muy por arribita, pero básicamente hay un pasaje hacia adelante donde uno calcula los valores de todas las variables intermedias, por ejemplo, en una red neuronal, cómo se van activando todas las neuronas de las sucesivas capas, y hay un pasaje hacia atrás en donde uno va calculando las derivadas parciales de las variables últimas respecto de las anteriores para poder hacer esta regla de la cadena. Entonces permiten calcular estos gradientes de la función de costo con respecto a los parámetros de manera analítica y después ser evaluado con precisión numérica. Un pequeño comentario más, último. No, último no, en realidad el objetivo de que esté Andrea y Luciano también es que hagan preguntas y interrumpamos. Pero simplemente el hecho de que el paso para adelante y el paso para atrás es que hay que propagar la información por todo el sistema. Claro. Es eso. Entonces, bueno, para hacer esto hoy en día hay bibliotecas muy potentes para calcular estas cosas, TensorFlow y PyTorch, uno de Google, otro de Facebook. Abajo les puse los años para que vean cuán recientes son estas cosas.
En el trabajo que les voy a mostrar recién, o sea, lo empezamos antes de esta era, entonces en esa época cada laboratorio tenía sus propias bibliotecas de diferenciación automática y teníamos que estar metiendo mano a eso y qué sé yo. Hoy en día el trabajo es mucho más sencillo gracias a estas bibliotecas que aparte son de acceso gratuito y libre, están buenísimas y hay una comunidad enorme atrás de las dos que te ayuda un montonazo. Bien. Y bueno, y además de simplificar el cálculo, tienen la posibilidad de mandar muy fácil de que esto corra en placas gráficas que paralelizan todo, sin tener que escribir el código de forma realmente diferente, solo para que corra en placas gráficas como era en otra época. Entonces, hay como dos grandes usos de Machine Learning en neurociencia. Por un lado, uno puede usar herramientas de Machine Learning para hacer análisis de datos. Ejemplo, no sé, quiero diagnosticar un trastorno o una enfermedad neurológica a partir de neuroimágenes y entonces hay imágenes de entrada, yo tengo un modelo de Machine Learning que no tiene nada que ver con el sistema que yo estoy analizando en sí, simplemente lo uso como una manera, como les decía, de parametrizar una función de entrada-salida y entonces, listo, funciona o no funciona, y ese es un esquema clásico. El otro esquema es el de modelado de un sistema o de una función. Y porque resulta que justo en el área de neurociencia, el sistema que yo estoy estudiando tiene neuronas. Yo estoy usando redes neuronales que tienen neuronas. Entonces la idea sería, ¿será que yo puedo hacer un mapeo entre las neuronas de mi sistema artificial y las neuronas de mi sistema natural para predecir el comportamiento de las neuronas del sistema natural usando un sistema artificial? En este caso sí hay una relación muy estrecha entre el modelo que yo uso, las neuronas del modelo que yo uso y el sistema natural y las neuronas del sistema que yo quiero utilizar. Y de eso va la charla, de este segundo tipo de aplicación que es quizás no tan usual. Entonces, en particular me voy a centrar en el modelado del sistema visual. Y les voy a estar comentando un poco sobre algo que se llaman modelos goal-driven o modelos guiados por objetivos. Entonces, esto en realidad, si se quiere, no es otra cosa que yo lo llamo optimalidad 2.0, que es retomar las ideas de optimalidad de los años 90 y demás en neurociencia que buscaban explicar propiedades del sistema visual, sobre todo, o del cerebro, a partir de la hipótesis de que, bueno, nuestro cerebro evolucionó durante un periodo muy prolongado, que las tareas más simples o a más bajo nivel han sido muy preservadas a lo largo del tiempo y que entonces es muy probable que en ese tipo de cosas, al menos en las tareas de bajo nivel y para aquellas tareas que han estado muy preservadas, nuestro cerebro haya encontrado soluciones óptimas o cuasi óptimas al problema de la percepción. Entonces uno básicamente toma algún tipo de modelo, busca la optimalidad de ese modelo y muchas veces resulta que a partir de la optimalidad de ese modelo recupera propiedades que se observan en el cerebro. Por ejemplo, este paper clásico de Oscarsen and Field, donde mostraba que si uno quiere representar las imágenes naturales combinando, en este caso de manera determinista, un número pequeño de filtrecitos como los que están viendo ahí, y entonces dice, bueno, yo quiero usar el menor número de filtros posible, o sea, quiero que, digamos, para cada imagen que entra se active un número muy pequeño de filtros, tener un gran banco, pero que siempre se active un número muy pequeño de filtros, y aprendo los píxeles de esos filtros de manera de representar lo mejor posible las imágenes. Entonces, esos son los filtros que se encuentran, que se aprenden, y resulta que son muy parecidas a los filtros proyectivos que tienen las neuronas en B1, que son esta especie como de filtros de Gabor. Entonces, esta idea es la que vamos a retomar ahora en la era del deep learning y de las redes neuronales profundas. Entonces, la idea básica es decir, bueno, si en una primera aproximación podemos pensar de que la información en el cerebro, como les decía al principio, entra primero por la retina, después, bueno, sigue por el núcleo auricular lateral y después pasa por distintas etapas de procesamiento en la corteza visual, la idea sería, bueno, tomar una red neuronal artificial que también tiene capas de procesamiento, mostrarle a la red artificial imágenes
mostrarle a un sistema natural también imágenes, y tratar de ver si yo entreno esta red artificial para realizar de manera óptima una tarea que es relevante para el área de estudio del cerebro, si una vez que llegó a esa optimalidad, entonces las respuestas que aparecen y las representaciones que aparecen en las distintas etapas de la red se parecen a lo que uno ha observado en el cerebro. Es decir, ¿puedo explicar las representaciones y el comportamiento de distintas etapas del cerebro simplemente a partir de un principio de optimalidad computacional, de una tarea perceptual? Esa es la hipótesis. ¿Será que funciona? ¿Podría funcionar o podría no funcionar? Vamos a ver qué pasa. Entonces hay una serie de reglas básicas en este juego, que es que uno tiene que poder computar las actividades en la red para cualquier estímulo. Esto es muy sencillo en redes neuronales, pero si uno se fija en los viejos modelos de la percepción, básicamente eran reglas sobre cómo combinar distintos tipos de filtros y orientaciones y demás, y si uno mostraba una vaca, el modelo ese no sabía qué hacer con la vaca, ¿no? Entonces, esto ya, digamos, hoy en día es trivial, en ese momento no lo era. Tiene que haber una mapeabilidad entre componentes del modelo artificial y modelos y partes del cerebro, y además tenemos que poder predecir las respuestas de neuronas en el cerebro para, bueno, distintas neuronas y para distintos estímulos. Esa sería la idea. Y tenemos 3 niveles de comparación en los que vamos a evaluar los modelos. Por un lado, consistencia en la información relevante a una tarea. O sea, mi sistema artificial y mi sistema natural, en este caso una persona o un animal que está resolviendo una tarea de percepción, tienen un desempeño similar, se equivocan en las mismas cosas de manera similar, ¿no? O sea, antes de mirar qué pasa en las neuronas, cómo es el comportamiento de los sistemas, ¿no? ¿Perciben el mundo de forma similar? Segundo. Te hago una consulta. Sí. ¿Estarías comparando predicciones? Claro, por ejemplo, si yo te pongo a mirar fotos y Sí. te digo, decime si es un perro, un gato, un auto, ¿verdad? Y le pongo a la red neuronal que la entreno para hacer lo mismo, bueno, o sea, ¿qué porcentaje de respuestas correctas tenés vos y la red? Pero aparte, Sí. vos te equivocaste más en perros o en gatos, ¿cuáles te resultaron difíciles? ¿No? Exacto. Y cuáles le resultan difíciles a la red. Entonces uno puede comparar, ¿no? Exacto. Si lo que a vos te parece difícil, le parece difícil a la red. El segundo nivel sería similitud de representación poblacional. No voy a entrar en mucho detalle, pero uno se arma unas matrices como estas, en donde como ordena los estímulos de algún modo y compara, toma toda la respuesta de todas las neuronas en la red artificial para un perrito y un gatito, compara esas dos cosas y eso te da un número y es un píxel de esta matriz. Otro perrito, otro gatito es otro píxel, no, bueno. Y puedo hacer lo mismo con las respuestas en el sistema natural, ahora con las respuestas neuronales grabadas, y armarme una matriz donde, o sea, siempre las fotos que muestro son las mismas, y cada uno de estos píxeles corresponde a un par, y miro la diferencia en la representación global, y esto me permite saber, o sea, las respuestas individualmente pueden ser distintas, pero saber si para la red y para el cerebro son similares las mismas cosas y son distintas las mismas cosas. Tengo una pregunta. Sí. En el lado izquierdo están los parámetros que se seleccionan cuando estás haciendo descenso por el gradiente, que son las red No, para nada. Por eso digo, cada píxel corresponde a un par de estímulos. Para estímulos es la imagen. Claro, 2 imágenes distintas. Sí. Entonces lo que estoy viendo es cuán distinta, o sea, para la imagen 1 calculo la representación, o sea, las activaciones en la red. Para la imagen 2, eso me da un vector. Para la imagen 2, calculo las activaciones en la red, me da otro vector. Ok. Comparo esos dos y me da un número. Activaciones. Entonces, después en la red natural, lo que estás midiendo son activaciones, y eso lo medís con qué, un EEG. Podría ser un EEG, podría electricidad, ser un fMRI, podrían ser electrodos. Justamente. ¿Y podés medir a qué nivel, más o menos, de granularidad? ¿Cuántas neuronas por neurona? Este método es completamente independiente del método que vos elijas para medir, porque lo que vos estás comparando en cada sistema
en su propia representación, comparás dos estímulos distintos, dos imágenes distintas. Sí. Si tu sistema es fMRI y son voxeles, digamos, comparás, te muestro un perro, mido cómo se activan todos los voxeles, guardo ese vector, te muestro un gato, mido cómo se activan todos esos voxeles, es otro vector. La norma de la diferencia entre esos dos vectores es el color del píxel. Okay. Y así con cada Hay un uno. montón de cosas Lo ahí que hice adentro. fue eje. Un voxel tiene un montón de neuronas además adentro. Sí. Ok, Un voxel ok. es un muy poco más. iba la pregunta, listo. Pero esto podría ser, si en tu problema lo que vos grabaste son respuestas de neuronas individuales, será tu población de neuronas. En cada problema vas a tomar un sistema diferente. Lo interesante de este tipo de matrices de representación poblacional es que justamente lo que hacen es ver si cosas son similares o si son distintas, independientemente de la modalidad que vos uses. Y te permite comparar modalidades que incluso pueden ser diferentes. Okay. Eso es muy útil. Mientras que cuando nos vamos ahora sí a nivel de predecibilidad de respuestas individuales, entonces ahora yo lo que quiero es tratar de predecir tal neurona, cuál va a ser la respuesta ante el perro, cuál va a ser la respuesta ante el autito que mostré y demás. Este es el nivel más exigente que yo podría tener. Bien. Bueno, una de las tareas como de pretexto que se utiliza para entrenar estas redes neuronales es el reconocimiento de objetos, dado que, bueno, nuestro cerebro es capaz de reconocer objetos y es una de las tareas importantes que tiene el sistema visual. Entonces lo que mostró la gente, porque yo partí de esta hipótesis de que, bueno, a lo mejor a partir de la optimalidad podemos encontrar buenos modelos del cerebro, pero es una hipótesis. Entonces, ¿será que tiene sentido la hipótesis? Entonces lo que empezó a hacer la gente por allá por 2014 fue empezar a entrenar redes profundas para hacer reconocimiento de objetos y después tomar las representaciones que aparecen o sea, las activaciones de neuronas en distintas capas del modelo artificial y tratar de predecir neuronas en un cerebro que estaba observando las mismas imágenes que le estás dando como entrada a la red artificial. Y te atas de manos y decís que lo único que podés hacer es una transformación lineal. O sea, porque si la transformación fuera no lineal, en realidad uno ya ahí podría hacer cualquier cosa. Pero tampoco, por otro lado, tampoco hay garantía de que el cerebro no pueda usar como una transformación lineal, y de hecho, justamente por las matrices que uno usa en el sistema artificial, perfectamente uno puede aplicar una transformación lineal y el sistema está codeando lo mismo. Entonces, nos permitimos eso. Y resulta que ese fue un resultado muy importante. Analizaron una gran cantidad de modelos entrenados para esta tarea de reconocimiento de objetos. No voy a entrar en detalles de los distintos modelos. Lo que quiero que se lleven como mensaje es que cuando uno mira una enorme cantidad de modelos, resulta que a mejor performance en la tarea de clasificación, mejor es la predecibilidad de las respuestas individuales de neuronas. Es decir, a medida que yo me voy acercando a la optimalidad de la tarea, las neuronas artificiales cada vez son mejores predictoras de las neuronas en el cerebro real. Eso nos da una buena pauta de que el camino de la optimalidad es un buen camino. Pero además de eso, resulta que si uno mira las primeras capas de la red artificial y se va fijando, bueno, trato de predecir las respuestas en las primeras etapas del cerebro usando las primeras capas de la red artificial y voy mirando, digamos, todas con todas. Bueno, las primeras etapas de procesamiento en la red artificial predicen mejor las primeras etapas de procesamiento en el cerebro natural. Y las últimas etapas, o las últimas capas de la red artificial, predicen mejor las últimas etapas de procesamiento en el sistema visual humano. Es decir que no solamente estos modelos, a medida que son más óptimos, se parecen más al cerebro, sino que además jerárquicamente se organizan de forma muy similar a cómo se organiza la información en el sistema visual. Y hoy en día, este tipo de modelos, tipo Deep Learning, son los mejores predictores que existen de respuestas promedio en el cerebro. O sea,
Ahora les voy a decir por qué voy a hablar de respuestas promedio, pero si uno le pone un electrodo en la cabeza a alguien, no es que las neuronas se mantienen disparando de forma completamente homogénea, sino que hay mucha variabilidad y demás. Entonces, lo que uno hace acá es muestra una imagen un ratito, calcula la actividad promedio durante ese ratito y eso es lo que está mapeando con las neuronas del sistema artificial. Pero bueno, hasta acá justamente estos sistemas propagan información hacia adelante, para una dada imagen generan activaciones fijas en todas las etapas, y entonces acá es donde empieza mi trabajo, que es poder ir más allá de las respuestas medias y tratar de entender qué es lo que está pasando con la dinámica en el cerebro. Entonces, lo que les voy a estar contando ahora es este trabajo que realicé durante mi postdoc en colaboración con Lawrence Aitchison y bajo la dirección de Guillaume Ecan y de Mathieu Lengyel en CBL en Cambridge. Y este trabajo fue publicado en Nature Neuroscience allá por 2020. Tienen el QR por si les interesa chusmear más después. Aparte, Gustavo les compartió algo de ese material en las redes y por ahí. Entonces, bueno, si uno, ahora lo que les estoy mostrando son ejemplos típicos de grabaciones de actividad neuronal en el cerebro ante un estímulo. Ahí los distintos renglones corresponden a distintas iteraciones del mismo experimento, mostrar la imagen que está a la derecha, y si uno mide en el tiempo cuando la neurona que uno está mirando dispara y marca un palito donde está disparando, lo que van a observar es que a pesar de que nosotros tenemos una percepción muy estable de la visión cuando estamos mirando algo fijo, resulta que las neuronas en el cerebro disparan de manera muy irregular, tanto en el tiempo como ante distintas repeticiones del mismo estímulo, de mirar la misma imagen. Entonces, durante mucho tiempo, en la neurociencia, un poco la hipótesis dominante era que, bueno, el cerebro es una maquinaria ruidosa, imperfecta, porque está creada con componentes biológicos que, bueno, que son ruidosos y que por eso vemos ese ruido, que lo que nos salva es la gran cantidad de neuronas, y que entonces básicamente la forma en la que se trabajaba era mostrar el mismo estímulo un montón de veces experimentalmente y promediar y sacarse de encima lo que se llamaba ruido, digamos, ¿no? Entonces siempre se promediaban las cosas. Pero con el tiempo la gente empezó a ver de que dentro de esa variabilidad había variaciones sistemáticas que contenían información sobre el estímulo, o sea que no era ruido tipo lluvia en la pantalla del televisor. Por ejemplo, que si uno se fija cómo evoluciona la actividad en el tiempo, cuando uno le presentan por primera vez la imagen, las neuronas disparan más fuerte y después esa actividad decae, y cuanto más alto el contraste del estímulo, más alta, esto se llama una respuesta transitoria. También si uno mira qué es lo que pasa en el espacio de frecuencias, uno observa que hay oscilaciones en el cerebro, a lo mejor escucharon hablar de las oscilaciones gamma, y el pico de esas oscilaciones está modulado por el contraste del estímulo. O sea, de vuelta, estas oscilaciones que aparecen tienen información sobre el estímulo. Y además... ¿Te hago una pregunta? Sí, adelante. En ese gráfico, por ejemplo, en el primer gráfico de respuestas transitorias, sí. ¿Esa es la respuesta para una neurona o para, digamos, para la respuesta media? Porque si vos decís que todas responden por ahí diferente y hay mucho ruido, ¿qué estás graficando ahí? ¿El promedio de la respuesta? En este caso este es el local field potential, que es el promedio de un pulsito de neuronas. Pero básicamente, si mirás neuronas individuales, también tienen esa respuesta transitoria. O sea, si vos agarrás la actividad y en este caso la promediás en distintas repeticiones, pero te quedás con el tiempo, ves que al principio de la presentación del estímulo las respuestas son en promedio más altas y después decaen. ¿Se entiende? Cuando... ¿Hola? Sí, gracias. Estaba moviendo la cabeza, perdón. Tengo una consulta ya que estamos. Esto es Meet, así que yo no los veo. Sí. Ah, mirá. Bueno,
detalles que hay que corregir. El eje X es el tiempo. El tiempo ahí. Y el eje Y es, ahí dice tasa de disparo. Tasa de disparo. Entonces, si es individual, lo que haces es una ventanita de tiempo para calcular la tasa. No, en este caso estás promediando en repeticiones y te quedás con el tiempo. O podés mirar una ventanita que se corre y además en múltiples repeticiones. Buenísimo. Sí, o sea, van a haber varias gráficas neuro y en algún punto es como que les voy a decir, fíjense que son parecidas, pero digamos, no es una charla no es una charla orientada al público neuro en particular, entonces, bueno, voy a tener que pasar un poco por encima, pero básicamente el mensaje que quiero que se lleven es, las respuestas son muy variables en el cerebro, esas respuestas ahora creemos que no es ruido, sino que contienen información, y vamos a tratar de entender o de dar una explicación mecanística de por qué aparece esa variabilidad y qué rol juega. Entonces, ¿será que hay un marco teórico común para todo esto? O sea, cada una de estas cosas por separado en neurociencia han tenido como alguna teoría que trataba de explicarlas por separado, pero creemos que las podemos atar todas juntas. Por otro lado, desde el punto de vista de la percepción, vivimos en un mundo incierto, pongo acá, y el cerebro sabe lidiar con él razonablemente bien, salvo para aquellos que somos un poco ansiosos, quizás ahí la incertidumbre nos genera un poquito más de problema, pero bueno, básicamente creo que no necesito convencerlos demasiado de que nuestro cerebro todo el tiempo tiene que operar en condiciones en las cuales la información siempre es parcial, siempre es incompleta. Por ejemplo, se nota más cuando estamos en condiciones de baja luz, como a la izquierda. Tenemos que tratar de inferir cuál es la identidad de un objeto que puede estar cubierto por otros objetos, y muchas veces tratamos con estímulos que son ambiguos. Y bueno, nuestro cerebro puede ayudarnos a manejarnos muy bien aún en estas condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace el cerebro para lidiar con esa incertidumbre? Y finalmente teníamos que llegar, ¿no?, a la inferencia y al enfoque bayesiano. Entonces, resulta que en los últimos años empezó a aparecer cada vez más evidencia que, al menos en ciertos contextos, en ciertas tareas, el cerebro es capaz de representar y operar con distribuciones de probabilidad para realizar inferencia probabilística, al menos de forma aproximada. Entonces, bueno, para una tarea en particular, si tenemos un modelo probabilístico del mundo, en donde lo que estamos teniendo es la probabilidad de observar un dado estímulo, una imagen, un sonido, etc. Dado que existen allá afuera en el mundo variables de interés a las que no tenemos acceso, que vamos a llamar variables latentes, entonces, bueno, como bien saben, ahí aparece Thomas Bayes para los amigos, que nos da una regla sobre cómo obtener lo que nos interesa, que es en realidad cuál es la probabilidad de aquellas variables de interés, de esas variables latentes que están afuera en el mundo, a partir del estímulo observado, de esa imagen, de ese sonido que escuchamos, ¿no? En esta audiencia no necesito explicar que se trata de combinar la verosimilitud que tiene que ver con la información que estamos recibiendo en este momento a partir de ese estímulo, con la distribución de probabilidad a priori, que básicamente encapsula nuestro conocimiento acerca de la estadística del mundo previo, antes de observar ese estímulo. Y lo que quizás resulte un poco fuerte o un poco contraintuitivo es esta idea de que lo que les estoy diciendo acá es que lo que ustedes perciben no solamente es función de lo que está allá afuera, sino en parte de lo que está adentro de su cabeza de manera previa. No a nivel de un procesamiento elevado, posterior y explícito, sino que realmente percibimos las cosas de manera diferente según la información previa de la que disponemos. Y les voy a mostrar un ejemplo, vamos a ver si funciona online, que es la primera vez que lo pruebo en una charla virtual. Les voy a mostrar una imagen. Entonces, tenemos esta imagen, básicamente hay un calado en madera, y les pido en particular que presten atención a los relieves, ¿no? Ver que está hundido, que está elevado y demás. Sí. Yo ahora voy a agarrar esta misma imagen y lo único que voy a hacer es dar la vuelta. Sí. En este momento
sospecho, están percibiendo la imagen de manera muy diferente. Voy para atrás, voy para adelante, la imagen es exactamente la misma. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esta imagen, nosotros para poder hacer inferencias sobre cosas tridimensionales, es algo que nos cuesta bastante, nos apoyamos, si tenemos el objeto delante nuestro, tenemos dos ojos, lo cual nos ayuda bastante, si el objeto está cerca sobre todo, pero básicamente tenemos que recurrir a distribuciones a priori para desambiguar las cosas que son ambiguas. Y resulta que una prior que es muy fuerte es que la luz en general viene desde arriba, ¿no? La luz del sol viene desde arriba, la luz también de las lámparas viene desde arriba, entonces tenemos una prior muy fuerte de que la luz viene desde arriba. Y en realidad, si se fijan, lo que determina si algo está en esta, si perciben algo como en relieve o, digamos, en baso relieve o en sotorrelieve, es de dónde está viniendo la luz. Siempre vamos a asumir que la luz viene desde arriba, entonces en un caso van a aparecer hundidas y en otro caso van a aparecer elevadas las piecitas. Pero bueno, entonces espero haberlos convencido. Bueno, hay bastante evidencia experimental que no voy a entrar ahora, pero de que nuestro cerebro realmente, bueno, combina información previa con la información que está llegando a través de nuestros sentidos para generar una percepción del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué estrategia usa el cerebro para hacer esta cuenta? ¿Cómo hace exactamente el cerebro para hacer esta cuenta? ¿Y cómo se relaciona con lo que les conté antes de la variabilidad y demás? Entonces, el planteo de este trabajo fue partir de la hipótesis de que un área de la corteza visual, que es la corteza visual primaria, lo que está haciendo es inferencia bayesiana por muestreo, usando, ahora les voy a contar, redes recurrentes. Entonces, lo que hicimos fue tomar un modelo estadístico generativo de imágenes naturales o de parchecitos pequeños de imágenes naturales, en el cual un parchecito se compone por una combinación lineal de filtros proyectivos, como los que les mostré del paper de Olshausen and Field. Y además, o sea, se combinan linealmente, estos filtros tienen distintas orientaciones, y después el parchecito es escalado por una variable de contraste. Entonces, dado este modelo generativo, nuestra reglita de Bayes nos da la receta para calcular las distribuciones a posteriori sobre variables latentes de interés, que en este caso son las orientaciones dadas, que están expresadas en términos de estos filtros. Entonces, si yo recibo un parchecito, le aplico mi regla de Bayes y eso me genera una distribución a posteriori sobre las distintas orientaciones. Y esto lo puedo hacer para cada una de las imágenes de entrada. Y lo que voy a hacer es pedirle a una red neuronal que haga las veces de observador ideal bayesiano. En este caso, la red es una red recurrente. O sea, tengo neuronas que se conectan entre sí, ya no en capas hacia adelante, como las redes que le mostré, que no tienen dinámica, que le muestro una foto y va a haber un número para cada neurona de cada capa una vez que está entrenada, sino que cuando yo las interconecto y paso la imagen un periodo prolongado por el sistema, la actividad de estas neuronas empieza a variar en el tiempo, y lo que voy a pedirle a la red es que a medida que el tiempo transcurre para un estímulo fijo, la actividad neuronal se mueva de manera tal de ir levantando muestras de la distribución a posteriori que corresponde con la imagen que está entrando al sistema. Y quiero que esto pase, bueno, en particular el modelo que usamos para imágenes, para parches de imágenes naturales se llama GCM, que es un modelo que ya tiene varios años y se ha demostrado que tiene buenas propiedades para describir la estadística de imágenes naturales. Y utilizamos una red neuronal, que acá no viene el caso, pero se llama SSN. Entonces quiero que este mapeo sea así para toda imagen. Digamos, para cada imagen, el observador ideal bayesiano me dice, esta es la distribución a posteriori. Y para esa misma imagen, entrando en la red a parámetros fijos, yo quiero que la actividad de la red levante muestras en el tiempo de la distribución a posteriori que me está diciendo el observador ideal bayesiano. Tengo que entrenarla para eso.
Eso significa que la red no solamente va a tener que modular sus respuestas promedio, sino que va a tener que modular toda su estructura de covariabilidad para poder machear básicamente la covarianza, por ejemplo, en este caso de la posterior. De hecho, en este modelo, acá voy a ir un poquito rápido, pero este modelo, el GSM, para cada imagen de entrada y para un dado contraste, la distribución a posteriori es una gaussiana multivariada. Cuando yo meto una imagen en la red neuronal, puedo medir la media y la covarianza de las respuestas en la red. Entonces lo que voy a hacer es pedir que para cada posible imagen, el vector de medias y la matriz de covarianza entre la distribución a posteriori y la actividad de la red neuronal coincidan. Ese es el objetivo. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sí, O sea, espectacular. queremos hacer inferencia bayesiana fíjense que acá no estoy tratando de que la red represente los parámetros de la distribución, sino que la represente mediante muestras en el tiempo. Eso es importante. Y entonces, bueno, la covarianza de esa distribución, o sea, la variabilidad neuronal, ahora representa la incerteza que tenemos acerca de la estimación, ¿no? O sea, las respuestas medias son el pico de la posterior, la matriz de covarianza o las varianzas tienen que ver con cuán ancha es esa distribución a posteriori. Si es muy ancha, tengo más incerteza. Si es muy angosta, estoy más seguro. Y ahora tengo una interpretación natural para la variabilidad neuronal que se observa experimentalmente, porque lo que voy a hacer es interpretar esa variabilidad como directamente una manera de codificar incerteza en el cerebro. Y bueno, y vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora, en esto que yo les mostré, fíjense que yo partí de un modelo probabilístico de la estadística de imágenes naturales, lo entreno para una tarea computacional, que es hacerme las veces de observador ideal bayesiano, y yo en ningún momento ajusté o traté de machear respuestas neuronales a mediciones en el cerebro, ¿no? Esto es puramente computacional. ¿Será que con un enfoque puramente computacional puedo explicar la dinámica de la corteza visual? Esa es la pregunta. Bueno, lo primero que les muestro es que, bueno, pudimos entrenar la red, utilizamos un conjunto de imágenes como datos de entrada, las distribuciones a posteriori como las salidas deseadas, y bueno, acá están los momentos estadísticos de las posteriores y de la red, y funciona, si no, no estaría charlando acá. Además generaliza a otras imágenes que no fueron las que usamos para entrenar. Puedo generar imágenes con el modelo generativo y probar esto y funciona bien. Simplemente es un chequeo, obviamente, de sanidad de que la cosa funciona. Pero lo interesante es, bueno, y la dinámica y la variabilidad. Entonces, lo que les estoy mostrando acá, y de vuelta, va a haber mucho detalle biológico, pero lo que espero que vean es al menos la similitud. En la columna izquierda son todos resultados experimentales de mediciones, o sea, de poner electrodos en la cabeza de, en este caso, la mayoría de estos datos vienen de macacos, son monos, que están mirando imágenes en una pantalla. Entonces uno ordena las neuronas por la orientación favorita que tiene cada una de las neuronas, por ejemplo, y mira la tasa de disparo cuando se presenta la imagen o cuando está mirando una pantalla en blanco, la variabilidad neuronal expresada por factores de Fano mientras está mirando la imagen. Y mira esto que les contaba que son las oscilaciones gamma y, por ejemplo, cómo varía el pico en frecuencia de las oscilaciones gamma a medida que uno modifica el contraste de una imagen. Y vemos que a mayor contraste de una imagen, en el cerebro de estos animales, el pico de la frecuencia de oscilaciones gamma aumenta. Estas son las respuestas transitorias, ¿se acuerdan que les mostré al principio? Se presenta el estímulo, al principio las neuronas responden más, después decae, y más fuerte cuanto más fuerte es el contraste. Bueno, lo que está en el lado derecho no es un cerebro, son las mediciones, hacer exactamente la misma medición con las neuronas en la red artificial que en ningún momento fue entrenada para ajustar respuestas neuronales. Lo único que hicimos fue pedirle a la red que haga inferencia bayesiana por muestreo y que haga, o sea, básicamente que haga inferencia de manera óptima a partir de imágenes naturales y que lo haga por muestreo en un periodo finito, lo cual significa que tiene que levantar muestras rápido. Eso es todo.
y realmente recupera de forma muy similar la actividad que se ve en la corteza visual. Como experimento control, si uno se olvida de los términos de covarianza y solamente le pide que ajuste las respuestas medias, como en los trabajos anteriores que le había mostrado, que uno solamente le pide que, por ejemplo, que la media de la red coincida con la media de la posterior, pero no le pido que aparte ajuste la estructura de covarianza, las oscilaciones desaparecen directamente, prácticamente se apagan las respuestas transitorias, o sea que realmente la clave está en pedirle a la red que haga inferencia bayesiana completa por muestreo. Y eso nos permite recuperar la dinámica de la red. Muy rápidamente, porque ya me estoy quedando sin tiempo, quería comentarles de que, bueno, una vez que uno tiene un modelo así que nos permite vincular la percepción con la dinámica en el cerebro, lo que está bueno es que nos permite ahora utilizar este modelo como banco de pruebas para probar hipótesis de un montón de cosas que uno no podría ir a medir experimentalmente. Eso lo voy a pasar muy por arriba, pero quiero comentarles brevemente que en ese trabajo hablábamos de percepción óptima, pero hay trastornos, como por ejemplo los trastornos del espectro autista, en donde sabemos de que la percepción se desvía del comportamiento de ese observador ideal bayesiano. Entonces es como que estamos dejando afuera a esa población. ¿Será que podemos decir algo? Bueno, algo que se ha observado en el autismo es que hay un déficit entre los mecanismos de excitación y de inhibición en las neuronas. Esto es un detalle muy técnico quizás, pero básicamente digamos, el mensaje que quiero que se lleven es que en estas redes podemos inducir este tipo de déficits que se han observado en el espectro autista y podemos ver qué consecuencias tiene eso sobre la percepción del modelo, o sea, cómo cambian esas distribuciones a posteriori representadas por el modelo cuando yo induzco este tipo de cambios fisiológicos que se han observado en autismo. Y lo que vemos es que básicamente en este modelo en particular, generar estos déficits inhibitorios es equivalente a hacer inferencia bajo priors debilitadas, que es una de las teorías que se ha postulado en autismo sobre la percepción. Y además de demostrar esa consistencia, podemos ver qué pasa con la variabilidad neuronal, oscilaciones gamma y demás, y vemos todos resultados consistentes con este tipo de observaciones en el espectro. Y estamos muy contentos de que este trabajo que hicimos hace poco fue declarado de interés por el Senado de la Nación Argentina. Bueno, no voy a tener tiempo de contarles sobre esto, quizás me pueden hacer alguna pregunta después, pero básicamente algo que pasó medio inadvertido fue que yo les dije, bueno, si tenemos un modelo generativo, entonces puedo generar el modelo de inferencia y entrenar para ese modelo de inferencia, pero hay muchísimas situaciones en las cuales el modelo generativo es muy complejo y no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el trabajo que estamos trabajando ahora con una de mis estudiantes doctorales es utilizar otro tipo de modelos. Estos modelos se llaman variacionales y representan distribuciones por parámetros como un primer paso para poder aprender simultáneamente el modelo generativo y el modelo de inferencia. Entonces uno usa estos sistemas que se llaman autocodificadores, donde uno quiere recuperar a la salida lo mismo que a la entrada, pasándolo por un modelo probabilístico de inferencia y recuperándolo por el modelo generativo, y optimiza los parámetros de todo al mismo tiempo. Y está bueno porque se pueden recuperar los filtros proyectivos que uno ve en la corteza y que habían aparecido en el trabajo de Oldhausen and Field, pero además ahora tenemos ya todo un modelo probabilístico y un modelo de inferencia. Lo que mostramos en este trabajo es que con los autocodificadores variacionales clásicos que la gente usa en Machine Learning están horriblemente calibrados para este problema. Por ejemplo, la incerteza sobre las orientaciones aumenta con el contraste de la imagen, lo cual es absurdo. A mayor contraste uno debería poder identificar mejor la orientación y no peor. Eso funciona muy mal, pero resulta que si uno agrega explícitamente una variable de contraste y modela el contraste y lo agrega al sistema, entonces de repente el modelo de inferencia pasa a comportarse súper bien y podemos entonces ahora empezar a
jugar con este tipo de sistemas para aprender simultáneamente modelos generativos y modelos de inferencia en tareas cada vez más complejas. Nos gustaría ir a modelos probabilísticos jerárquicos y poder interpretar no solamente un área del cerebro, sino múltiples áreas interconectadas del cerebro, haciendo inferencia en modelos jerárquicos. Ese es el trabajo de José. Ojalá en poco tiempo pueda contarles más, pero están dando bastante bien. Entonces, bueno, una última foto. Este es el zinc donde estoy. Estamos en el último piso acá de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en la ciudad de Santa Fe. Acá el grupo en el último retiro grupal del zinc, que es un grupo muy interdisciplinario, donde hay aplicaciones de Machine Learning a salud, a cosas neuro, a la industria, al agro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, si en algún momento quieren pasar a conocernos, aquí estamos en Santa Fe. Y bueno, con eso quiero agradecerles y cerrar acá. Así que bueno, muchas gracias por la atención y les dejo acá mis datos de contacto. Y bueno, si hay preguntas, ahora quizás dejo de compartir, así también los puedo ver y podemos charlar mejor. Buenísimo, ¿eh? La última parte me quedé con ganas. Sobre todo en la parte de... Se tuvo que ir Luciano a las 5. Está bien, está bien. Y bueno, tuvo... Quería hacer preguntas en el medio, me evité hablar un poco para no atrasar la charla. Es interesante, o por lo menos la charla empieza para mí, sobre todo, cuando estás contando estos modelos de bayesianos, digamos, de ideales, y las redes recurrentes como una forma de muestrearlos. Uh-huh. La verdad que me llamó mucho la atención, es como, qué interesante que una... En primer lugar, esto de la red recurrente que te permite la dinámica que va a caminar por el tiempo, va a ir... Tiene una dinámica y esa dinámica estaría representando bien el espacio del otro modelo. Uh-huh. Tengo muchas preguntas ahí. Como quiero ver los detalles, quiero ver le quería ver la entraña al problema y se me pasó un poco rápido por arriba. Bueno, por ahí te puedo comentar algunos detalles centrales, o sea, de qué es importante para poder hacer eso y demás. Sí, y después están usando otra red, otro tipo de red, que es la autoencoder, en este nuevo trabajo. Exactamente. Hasta lo que es autismo, están usando esta red que es red recurrente. Sí. Ok, exacto. bien. Sí. Dale, contame. Bueno, ahí primero, ¿por qué el cambio? ¿Por qué ir hacia los autoencoders? En realidad lo que queremos hacer es usar los autoencoders como un paso intermedio. Es decir, en el trabajo que les mostré primero, uno conoce el modelo generativo, conoce el modelo de inferencia, luego entrena una red neuronal recurrente para muestrear, ¿no? Y compara con el cerebro. Cuando yo me quiero ir a tareas más complejas y quiero pensar en qué es lo que están haciendo sucesivas áreas del cerebro, entonces me quedé sin modelo generativo y me quedé sin modelo de inferencia para poder usar de target. Entonces la esperanza es que estos autocodificadores variacionales nos permitan aprender el modelo generativo y aprender el modelo de inferencia bayesiano, y yo luego pueda entrenar redes recurrentes para muestrear de esos modelos, ¿no? Entonces usarlo se lo llama en el campo, la jerga sería objetivo de plata. Uno tiene como el objetivo de oro, que es hacer la inferencia en el problema original, no puede hacer eso derecho porque le falta algo, entonces los modelos variacionales nos servirían como objetivo de plata para aprender el modelo generativo, aprender el modelo de inferencia al mismo tiempo y luego entrenar nuestras redes recurrentes para esos modelos y poder avanzar de esa manera. Así que ese es un poco el porqué. Es un paso intermedio, no nos vamos a quedar ahí, no es la idea. Y después respecto a la capacidad de estas redes de muestrear de estas distribuciones, y eso implica, como les decía, no solamente entre dos estímulos distintos y para los mismos pesos de la red, hay que cambiar las respuestas medias, pero aparte hay que cambiar toda la estructura de covariabilidad de la red. Y sabemos que redes lineales no lo pueden hacer. O sea, si yo pongo una red recurrente y es lineal, es fácil de demostrar de que la matriz de covarianza es constante. No depende del estímulo. Entonces, no funcionaría.
Y ahí es donde fue importante utilizar conocimiento que ya teníamos acerca de cómo es la no linealidad en el cerebro. Y resulta que si uno mira la función esta no lineal de entrada-salida del cerebro en la corteza, es expansiva y no satura. O sea, uno esperaría de que las neuronas no puedan disparar a cualquier frecuencia, pero resulta que en régimen fisiológico uno no llega a ver la saturación. Y hay mecanismos de inhibición que se encargan de que uno se mantenga en el régimen en donde la no linealidad es expansiva. Y bueno, eso es súper importante. O sea, para poder tener este tipo de modulaciones que vemos, es súper importante la no linealidad y esa no linealidad expansiva. Así que ahí está parte de la clave y quizás también parte de por qué el cerebro opera en ese régimen también. Y bueno, y hay cosas que no mostré, pero una pregunta que a uno le surge es, bueno, está bien, vos lo entrenaste para un objetivo computacional y apareció esto, pero ¿por qué apareció? O sea, ¿por qué las oscilaciones? ¿Qué tienen que ver esas oscilaciones? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen esas respuestas transitorias? Y o sea, hicimos todo un análisis en el trabajo que no llegué a mostrar, que muestra que si vos querés muestrear y querés utilizar pocas muestras, o sea, tenés poco tiempo, entonces querés representar la distribución con muestras lo mejor posible en un tiempo finito, bueno, entonces lo que te conviene es tener esas respuestas transitorias cuando empieza el estímulo, ese sobrepaso, y además, durante la presentación, las oscilaciones te permiten recorrer, si vos tenés como la distribución de probabilidad, tiene direcciones largas y tiene direcciones más cortitas. La red utiliza las oscilaciones gamma para atravesar las direcciones largas de manera más rápida. O sea, concentra esas oscilaciones en las direcciones en las que la distribución es elongada y eso le permite cubrir bien esas direcciones elongadas y termina descubriendo algo que se llama dinámica no normal, que es algo que se está empezando a utilizar también en algoritmos de muestreo. Los algoritmos clásicos tipo Monte Carlo y demás, o sea, por ejemplo el algoritmo de Langevin, usan una dinámica que es normal y es reversible en el tiempo. Y eso resulta que no es muy rápido. Y lo que la red descubre es que hay que violar eso, hay que violar la reversibilidad temporal y eso es lo óptimo y está bueno porque en realidad los métodos más eficientes justamente están haciendo eso. Y quizás por eso aparecen estas cosas en el cerebro. Tengo para preguntar una cantidad de cosas. Porque también después estás mostrando en un momento las activaciones y las propiedades que tiene la red neuronal sintética. Y después estás mostrando la red neuronal, las activaciones en la red natural. Y las activaciones en la red sintética tienen que ver con la estructura de la red, en algún punto. Entonces, ¿cómo juega ahí? Modificando la estructura vas a tener diferentes... entonces, por ahí lo que está mostrando es un tipo de estructura. Y eso me llama la atención. ¿Qué estructura apareció ahí? Sí, lo que nosotros hicimos en este trabajo es modelar la conectividad de manera tal de que neuronas que representan orientaciones más similares estén más conectadas y neuronas que representan orientaciones más disímiles estén más débilmente conectadas. Tenemos un perfil así tipo, no sé, no es gaussiano, pero un perfil que decae así suavemente según la diferencia de orientación. Y aprendemos el ancho y la intensidad de esas conexiones entre las excitatorias. Entonces, ¿ustedes están mirando a un punto la estructura natural? Sí, digamos, el tipo de estructura, sí, no la configuración de los parámetros, y de hecho, para esa misma estructura, para otros parámetros, la red, como te mostraba en el experimento de control, y también hacemos esa misma parametrización, pero para otros parámetros te da cualquier cosa. La estructura de neuronas que están reproduciendo, ¿qué tamaño tiene cantidad de neuronas? Nosotros estamos trabajando con 100 neuronas que cada una representa una orientación distinta, son poquitas. Ok, 100 neuronas. ¿Y la red neuronal cuántos tienes?
No, o sea, la red neuronal por eso tiene 100 neuronas Ok, que y la están... natural. Y en los experimentos que miramos se graban entre 100 y 200 neuronas. ¿Y es sobre qué parte Eso del es cerebro? corteza visual primaria. Corteza visual y premio, estamos vamos acá atrás, en Sí. la... Justo acá, Sí, sí, acá sí. atrás, o sea, la información entra por retina, Sí. se cruza en el núcleo geniculado lateral y después va acá atrás en la cabeza. Ok. Y acá está la corteza visual primaria y después como en una estructura como de anillos está la secundaria, la B2, después va creciendo Ah, la mira, tiene esa información forma incluso. desde atrás hacia adelante. Zarpado. Y en una de las slides estaba eso. Sí, Se perfecto, graba Ah, de sí, esa región. claramente. 100 neuronas que monitorean de cuántas. Eh, Miles de millones y Sí, demás. Claro. gigante el Entonces, cerebro. podemos ver muy poquito, o sea, eh, existen distintas técnicas en neurociencia para medir actividad. Uno puede mirar con electrodos neuronas individuales en animales o en personas que, por ejemplo, tienen epilepsia refractaria a la medicación y por lo tanto tienen que tener electrodos implantados de manera permanente para poder Claro. manejar su condición. Pero si no, normalmente no le vas a poner electrodos adentro de la cabeza a nadie. Y después las otras técnicas tienen que ver, por ejemplo, el EEG, tenés electrodos de superficie y tienen actividad muy promediada, ¿no? Tenés 16, 32 electrodos acá que midan actividad de regiones, con buena precisión temporal, pero mala precisión espacial. Y después tenés métodos como resonancia magnética funcional que te permiten mirar con mejor resolución espacial, pero son como cubitos enormes en realidad del cerebro, y peor resolución, o sea, es mejor resolución espacial que el EEG, pero siguen siendo pools enormes de neuronas y peor resolución temporal. Y esas son o sea, jugamos con esas reglas. Estamos muy lejos de poder, digamos, grabar un número enorme de neuronas. Aparte, No, y la digamos, magia justamente tiene que ver con eso. Me parece de lo que viniste de la charla, es dejar de mirar el promedio y poder mirar neurona por neurona, si es posible. No sé si están en ese nivel, por lo que sí, sí. están en el nivel de Estamos neurona, comparando con respuestas de individuales. neuronas individuales. Sí. Perfecto, hermoso. Y esos son, lo que miden en el sistema natural son alrededor de... ¿Cuántas neuronas? ¿Dijiste 100? Sí, entre 100 y 200 Ok. según los trials. O sea, aparte, Ese le como llaman primaria. ¿Visual primaria? no, o sea, nosotros estamos grabando 100 o 200 neuronas de esa región Ok. que tiene un montón más de neuronas. Bueno. Sí, obvio, ¿no? Es un sistema en el cerebro, Todo, ¿no? todo en el cerebro lo tenés que pensar a escala de millones Obviamente. de neuronas. Es una pequeña muestra, ¿no? Uno inserta un Sí, lo que conjunto de quería saber un poco electrodos. era la estructura, cómo es esto de que de esa estructura que surge en la red neuronal recurrente que a ustedes les funcionó, porque les funcionó una estructura y no otra. Claro. Sí, o sea, lo que ves en la red, porque como te digo, el patrón de conectividad en términos de diferencia de orientación, Ah, era eso. esa función en sí la estamos proveyendo, ¿no? Ok. O sea, no estamos aprendiendo todos los parámetros de manera libre, porque por ahora o en ese momento sobre todo era intratable ese problema. Eh, sí aprendemos los parámetros, el ancho, el alto de esas matrices de conectividad para los ¿Habías distintos dicho que son cuadrantes. como anillos? O sea, claro, básicamente neuronas que responden a orientaciones similares Sí. están conectadas fuerte y si responden a orientaciones más distintas, más débil, Ok. ¿no? Con simetría circular. Ahí va. Ahí Y está la lo que estructura aprendes es entonces. la intensidad y el ancho de esa función para las de E a E, o sea, de excitatoria, 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 inhibitoria, inhibitoria. Bueno, lo que sí o sea, descubrí durante el entrenamiento, bueno, primero la configuración de parámetros y aparte que la red está en un estado que se llama, es un estado inestable, estabilizado por inhibición, donde las conexiones excitatorias por sí solas harían que la red explote en 1000 pedazos. Hay una conexión muy fuerte entre las excitatorias y las inhibitorias que van como que siguiéndolas para que no exploten. Porque vos tenés neuronas que están conectadas entre sí, retroalimentándose, y una se dispara y excita a la otra, y la otra se dispara y excita, y encima con esta no linealidad expansiva que te contaba, Mm. entonces esto tiende a explotar.
Y para que esto funcione, se tiene que generar un régimen de balance entre la excitación y la inhibición. Esto emerge durante el entrenamiento y te da ese tipo de patrones de actividad que vos ves en el cerebro. Hermoso. Wow. Así que bueno, todavía mucho trabajo por hacer. Seguimos trabajando ahora con José y ojalá haya más cosas nuevas pronto. ¿Vos, Andrea, tenés alguna consulta? Un montón, pero no, tendría que ver todo el seminario de nuevo para Es súper porque raro, es una encima estos eh, seminarios interdisciplinarios tienen eso, ¿no? De que es sí, difícil procesar tanta información junta de otro campo. sí, es un montón. Yo tengo una Súper consulta después. interesante, pero no, una consulta que me surgía es cómo manejan la incertidumbre, ¿no? En estos modelos. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? ¿Cómo miden la incertidumbre, digamos? ¿Cuánto? Porque vos decís que se parece bastante, o sea, ¿cómo tienen alguna regla para decir, bueno, se acepta tal porcentaje de error o no? ¿Van probando? Yo creo que es a ¿Cómo? ojo, por lo que vi. O sea, cuando vos comparás respuestas individuales, lo que ves, por ejemplo, en los trabajos estos de redes profundas que tratan de explicar respuestas medias de muchas neuronas, ves, se llama la varianza explicada y vas viendo comparativamente si tenés más varianza explicada a medida que mejora la optimalidad y es ese juego, ¿no? Ujú. Digamos. Y por ahora son los modelos que mejor explican las respuestas Claro. neuronales medias comparados con todos los otros modelos. Y después en este caso, Es como muy eh, evidente la diferencia entre modelos. No hay que ver claro, tanto detalle. No hay que eh, hilar tan fino para ver que son diferentes, que funcionan Claro. mejor uno que y otro. después en el caso de la dinámica, o sea, es mostrar que cualitativamente ves algo muy similar, que se mueven entre los mismos rangos de valores, que básicamente, o sea, los Eso. modelos tipo Deep Learning no tienen ningún tipo de dinámica, así que esos quedaron completamente afuera. Haces un montón de experimentos control donde mostrás, le vas sacando elementos, por ejemplo, lo de machear las covarianzas y ves que directamente no se comporta así, le sacás otro elemento y no se comporta así. Y es como que mostrás que básicamente en nuestro trabajo hay como, no sé, 20 experimentos control, porque en estas revistas te exigen mucho en ese sentido y hasta realmente mostrar de que, bueno, es la suma de todos estos elementos que te dije lo que genera ese tipo de dinámica. Claro, el tema de los revisores, ¿no? En ese aspecto, vos decís, para publicar en general, digamos, la ciencia siempre estuvo bajo otro paradigma, donde hay que mostrar que algo es diferente, algo es significativamente diferente, que algo es fuerte, ¿no? Y esto se asemeja más a la realidad donde trabajamos con incertidumbre. Entonces, Sí, sí. está bueno en ese sentido. Ahora, Aparte, ¿cómo hacen? es refrescante para un bayesiano no tener que hablar de p-values. Sí, totalmente, sí, totalmente. Por eso preguntaba cómo manejan eso y también en las revistas, ¿no? Lo ven que está más aceptado, digamos, todo este paradigma, esta forma de mostrar las cosas, o le siguen también pidiendo, No, o sea, yo creo que, a ver, cuando uno entra en la carrera digamos, una vez que tenés un montón de hipótesis que compiten y querés ver si es significativamente mejor o no, qué sé yo, ahí caes de vuelta en esa. Pero básicamente cuando el conocimiento actual es tal de que nadie puede modelar y explicar ese fenómeno y vos después lo explicás, eso se acepta porque, Ujú. bueno, claro, es como, eh, Sí, algo hay sí, ahí. podemos empezar a comparar cuantitativamente cuando haya otra alternativa que muestre todas esas cosas juntas y entonces veremos si el nuestro es cuantitativamente mejor o claro, peor, pero hasta tanto nada se le acerque cualitativamente, como te digo, en todas esas cosas simultáneamente, es bueno, aceptado. es claro, sí. No, está bueno ver en qué etapa de esa aceptación está cada disciplina, ¿no? Por ahí en la disciplina de las neurociencias, eh, bueno, se manejan de esa manera. Por ahí en otras disciplinas sí, siguen pidiendo un p-value y esas cosas. Entonces, es Dentro de la interesante. neurociencia es enorme y dentro de la neurociencia, si vos querés mostrar el efecto de una droga y qué sé yo, y Claro, ahí sí, ahí sí vas a caer en eso.
si querés explicar cuantitativamente algo que, como te digo, que ya se viene explicando, o sea, es muy grande el campo, pero en lo que es, sobre todo la dinámica neuronal, hay muchas cosas que todavía no se saben, de lo que es la parte mecanística del procesamiento sensorial fino, hay mucho todavía por aprender. Entonces no es lo mismo el campo de a quienes nos interesa estudiar los mecanismos detrás de la percepción en términos de neuronas, donde todavía hay muchísimo para saber, que en otros campos más de la biología, del funcionamiento de una neurona o de una proteína en una neurona o de una sinapsis y demás, en donde ya se rige por las reglas de la biología, pero están estudiando ese problema hiperespecífico. Bueno, voy a poner a leer los artículos, porque me quedé con ganas también después de preguntas que no voy a hacer ya, porque para no Y ahí viene extender más. Taco a ver cómo se activan Sí, las ya neuronas. estamos, ¿no? Me lo están pidiendo. Si es un gato o no es un gato. Sí, ya. Pero bueno. Pero súper interesante. Sí, la parte de los modelos generativos quería preguntarte un par de cosas. Pero después lo voy a mirar los artículos que me parece súper interesante. De lo de los BAES no hay nada publicado todavía, porque es todo bueno. Estos son la última pregunta, que es estos modelos que estuvieron publicando, que descubrieron que funcionaban bien, habían visto como antecedentes es un cambio radical respecto a los modelos previos que estabas contando recién. Okay. Fue una sorpresa haberse encontrado con un resultado de esa característica, supongo. Nosotros teníamos primero sabíamos que había propiedades del GSM que están pensadas para imágenes naturales, que tenían algo que ver con al menos las distribuciones estáticas, digamos, en el cerebro, así que había una idea había una sospecha de que iba a funcionar. Eso iba a andar, y pensábamos que íbamos a poder modelar variabilidad, por lo menos. Lo que no esperábamos era encontrar las oscilaciones gamma y las respuestas transitorias. Eso nos sorprendió, digamos, desde el punto de vista de hacer muestreo rápido tiene todo el sentido, pero fue, digamos, como, wow, estuvo muy bueno. Y, digamos, creo que el momento en el que pusimos todas esas figuras una arriba de las otras y vimos lo que daba, ahí nos dimos cuenta de que teníamos que mandarlo a una revista importante, que había algo que estaba muy bueno. Ese fue como el clic. Bueno, felicitaciones, lindo laburo. Gracias. Lindo laburo. Y bueno, después la seguimos con más preguntas, por ejemplo, si esos algoritmos funcionarían como algoritmos de muestreo, que son eso, justamente. Es un algoritmo de muestreo y para un lenguaje como PyMC, por ejemplo, que tiene, no sé, Monte Carlo, muchos algoritmos de Monte Carlo, eso podría después transformarse en un algoritmo de muestreo, no lo sé. Bueno. Te puedo decir que sí. O sea, no sé. Básicamente en el algoritmo de muestreo partís de algo que se llama balance detallado normalmente, y por definición te da algo simétrico en el tiempo. Bien. Vos le podés agregar un término de asimetría, digamos, y darle rosca a eso y podés conseguir cosas. Interesante para explorar también, es otra línea para explorar que podría ser un algoritmo. Hay gente que trabaja en eso. Okay, o sea, interesante, bueno. Nada, abriste un mundo enorme para que le echemos un vistazo. Así que muchas gracias, Rodrigo, por eso. Muchas gracias, Andrea, y a todos los que están en la organización y dando una mano con todo. Bueno. Muchas gracias por organizar esto. Y perdón por el inicio que tenía mal. Hice todos los intentos posibles para que podamos arrancar de una, pero no salió. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao.